de nuevo con una nueva receta. Bueno, eso sí, yo ya se los había comentado en el video anterior que les iba a traer unos deliciosos tamales. Vamos a hacer unos deliciosos tamales para estas fiestas que ya se aproximan, Navidad, 24 de diciembre, ay, la familia unida, ya saben, comida, comida, comida. Pues entonces hay que tener bastante comida para recibir a nuestras familias que vienen a visitarnos o pues llevar en el dado caso que sea lo contrario, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo les traigo unos deliciosos tamales, pero es así súper rápido. Pues yo voy a preparar de diferentes, a ver a ti cuál se te antoja y te decides preparar para esta Navidad. Y bueno, pues como saben, los tamales llevan manteca y bastante. Yo les pongo bastante manteca porque eso me recomendaba mi abuelita. Ella siempre decía, para unos buenos y suavecitos tamales tiene que llevar bastante manteca. Bueno, pues ahora sí. Aquí están los ingredientes. Yo aquí tengo solamente 2 kilos de masa. Esta es masa de maíz completamente molida y recientemente. Pero en dado caso que tú no tienes, ya hay maseca que viene preparada para tamales. Pero al fin y al cabo tú al fin le tienes que poner tu toque. Aquí también tengo hojas secas que yo ya las puse aquí a remojar para que se suavicen porque las ocupamos suavecitas. De este otro lado tengo la manteca. Yo para 2 kilos de masa voy a agregarle medio de manteca. La manteca ya tiene que estar así derretidita. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, en este caso yo voy a preparar tamales de trocito, pierna de puerco en rojo. También voy a preparar frijoles con queso. Aquí tengo de este otro que es prensado. Este es chicharrón también de cerdo que viene en barra, pero yo ya lo deshebré, ya lo desmenucé. Voy a utilizar de este y lo voy a hacer también en salsa verde o en roja. Ya me decidiré ahorita que los esté preparando. Bueno, por este otro lado voy a preparar también unas rajitas con elote. Y pues, por último, les digo que les traigo bastantes opciones. También tengo pollo que yo ya cocí y deshebré. Y también el caldito, el consomé del pollo, yo lo reservé por si necesito a la hora de estar mezclando la masa que no quede dura y pues entonces le mezclamos poquito consomé. Bueno, las salsas que voy a preparar son súper fácil. Aquí tengo chile para la roja, este es chile guajillo y también tengo 2 chiles ancho y un diente de ajo. Para la verde tengo 5 chiles jalapeños y medio kilo de tomate. Yo, la verdad, la verde sí me gusta picosita. Me gusta la salsa picosita, la de la verde. Ay, ya se me antojó. Y por este lado tengo queso asadero para derretir, para ponerle a los frijolitos, a las rajitas. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos? Bueno, también necesitamos un poquito de condimentos. Aquí tengo cominos, clavos de olor y pimienta. Ya que te di los ingredientes, ahora sí vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que hacer es poner a remojar las hojas en un poco de agua tibia. No la pongas fría para que las hojas se suavicen mucho mejor en agua tibiecita. Y también después de poner las hojas a remojar, vamos a comenzar a cocer la carne de puerco y a preparar las 2 salsas que vamos a utilizar el día de hoy. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer después de poner a ablandar las hojas, vamos a poner un poquito de agua y vamos a agregar la carne, la pierna de cerdo a cocer. Como ven, yo solamente, no les había comentado creo, solamente tengo medio kilo de carne de cerdo. Le voy a agregar un ajo, 2 hojitas de laurel, le voy a agregar un poco de sal. Y esto lo voy a dejar por de 15 a 20 minutos o igual si el agua ya se está desapareciendo, pues lo voy a revisar, a ver si ya está. Y aquí la voy a dejar. Ahora lo único que voy a hacer es taparla. De este otro lado voy a preparar la salsa verde. Yo aquí ya tengo un poco de agua, ya está la lumbre prendida. Ahora le voy a agregar pues los chiles y los tomates. Y también aquí le voy a tapar y vamos a continuar. Bueno, pues yo ya puse la salsa verde, como les dije, también el trocito, la pierna a cocer. Pues como mi estufa es muy pequeña, pero voy a utilizar las 4 mechas, como les digo. Si nos organizamos,
podemos hacer nuestra comida súper rápido. De este lado, aquí voy a poner los chiles para las rajas. ¿A qué se hacen? De este lado voy a poner a cocer el chile ancho y el guajillo. También esto los voy a tapar para que pues el proceso sea un poco más rápido. Y pues también voy a revisar acá porque voy a retirarle la espuma que está soltando la carne. Como ven, aquí está soltando un poquito de esta espumita y pues se la voy a retirar. Y le voy a bajar un poquito la lumbre porque creo que está muy rápido. Y bueno, vamos aquí a cuidar nuestras cazuelas. Los chiles para la salsa roja, la verde y las rajas. Pues mientras las cosas que tenemos en la estufa se terminan de preparar, vamos a alistar la masa. Y para hacerlo, pues lo primero es batirla con la manteca, el royal y un poco de sal. En este caso, como les dije, tengo medio litro de manteca y tengo 2 kilos de masa de maíz. Y pues también tengo 2 cucharaditas de polvo para hornear. Esa se la voy a agregar también. Y le voy a agregar una cucharadita de sal. Como siempre, se me quedó acá, pero se la voy a agregar. O también lo puedes hacer al gusto. Yo en este caso pues lo voy a hacer al gusto. Ahora lo único que hay que hacer es batirla. Vamos a batirla perfectamente. Como la manteca ya está derretida, pues lo único que vamos a hacer es integrarle los sabores aquí a la masa y la sal también. Pues esto lo vamos a batir perfectamente y le vamos a ir agregando la manteca como veamos que es posible. Ya terminé de batirla, como ven se ve súper suavecita, cremosita. Bueno, la voy a dejar aquí reposar para comenzar a embarrar la masa en las hojas. Entonces, pues mientras que están las salsas y todo eso, nosotros podemos aprovechar en embarrar las hojas de masa. Bueno, pues las hojitas ya se escurrieron un poquito. Ahora les voy a decir cómo yo es que los embarro. Con una cuchara normal sopera, lo tomo un poquito y lo empiezo a estirar hacia abajo, no muy a la orilla, tiene que quedarnos un espacio. Tampoco hay que dejarlo hasta esta orilla ni hasta acá arriba, bueno, arriba de la hoja, si está así, ¿verdad? Vamos a hacerlo que quede un poquito centrada la masa. Déjame destapo. Mostré, pero yo ya embarré todas las hojas, así que ahora voy a continuar con las salsas. Voy a ponerle aquí en los chiles rojos una cucharadita de cominos, sal al gusto, 5 pimientas y 3 clavos de olor. Le voy a agregar también un poco del consomé de pollo, que no quede muy aguado. Y esto lo voy a licuar. Bueno, ahora en un sartén voy a agregar un poco de aceite. En el caso de que tú quieras agregarle un poquito de manteca, también quedará súper rico. Bueno, pues la mezcla yo ya le saltó un poquito de agüita. Ya la molí y la molí perfectamente porque esta no la voy a licuar y la voy a agregar aquí en la cazuela. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora aquí esta la voy a dejar 10 minutos y bueno, la retiramos y conservamos para armar los tamales. Ahora voy a hacer la salsa verde. Es el mismo procedimiento que estamos haciendo la roja, así que continuamos. Pues ahora vamos a continuar con la verde. Le voy a hacer el mismo procedimiento, como les había dicho, una cucharada de cominos. Yo le estoy poniendo 2 porque esta es media cucharadita. Son 4 pimientas y 2 clavos de olor, una pizca de sal y consomé del que tenía reservado
del consomé de pollo. Y como ven, es también un poco para que no quede la mezcla muy aguada. Ahora esta lo vamos a licuar igual perfectamente. Ahora sí, igual que la otra salsa, le vamos a poner un poquito de aceite en un sartén y la vamos a agregar. También aquí la vamos a dejar que hierva un rato más. Por este otro lado te quiero mostrar que yo tengo agua ya hirviendo, porque a la hora de yo armar los tamales, que ya los tenga preparaditos, voy a necesitar para la vaporera poner agua caliente, pues para que los tamales a la hora de que ya están en la vaporera no estén ahí esperando el calor que suba, porque el agua no está caliente. Así que la ponemos calientita, inmediatamente comienza a hervir y el vapor va a comenzar a subir y rápido van a estar los tamales. Así que ya la carne ya se coció, la que yo tenía cociendo el trocito. Vamos a terminar con las rajas en el mismo sartén. Bueno, ya es el mismo porque a mí me gusta mucho el sabor que desprende el barro. Ahora en el mismo sartén, como yo, vamos a agregar la cebolla y el jitomate. Vamos a sofreír. Aquí le vamos a poner un poco de sal. También vamos a agregar un poco de concentrado de pollo. Lo vamos a dejar que se suavice la cebolla y el jitomate. Y vamos a agregarle las rajas, que en este caso yo ya las limpié, ya las deshebré. Ahora solamente voy a esperar que esto se suavice. Se las agrego y le voy a agregar un poco también de elote. Ahora sí, ya sea hablando, le voy a agregar las rajas. Voy a dejarlo aquí por unos 10 minutitos que se agarren sabor y pues lo voy a reservar para llevarlo a armar los tamales. Ya terminamos, ya vamos a comenzar a armar los tamalitos. A ver, ¿de qué los quieren? ¿De qué los quieren? Bueno, pues yo el primero que voy a preparar es el de trocito de pierna con rojo, con salsa roja. Vamos a agregarle aquí su salsita. Ven, está un poquito espesita. Yo sí soy... Ay, ¿dónde ando? A ver, ¿dónde ando? Vean, aquí está ya. Yo sí soy un poco generosa con la salsa. La verdad, a mí me encantan los tamales con muchito salsita. Y ahora recuerdan que yo les dije que les dejaran una orillita sin masa, pues porque a mí me gusta ponerlos así. Vean, apretarlos aquí. Después aquí ya le doy el doblez y ya sea hacia abajo o hacia arriba los voy a tapar así. Ahora, ven, tienen que quedar muy apretaditos para que no tengas que ponerle o amarrarlos con algo. Así yo ya los estoy reservando aquí y pues así es una sencilla forma de prepararlos. El otro que quiero preparar es con un poco de frijolitos. Ya sé que a muchos no les gustan los frijoles porque son de los chochitos. Y ahora le voy a poner una barra de queso, una rayita. Eso también pues igual lo voy a cerrar así. Como ven, este lo voy a hacer hacia abajo, es igual. A mí me gusta doblarlo por donde queda la orilla, así que lo doblo así y ven, quedan súper duritos y es fácil para cuando se están cociendo, no se sale la masa, no se rompen pues. Ahora, ¿de qué lo quiero preparar? A ver, pues ahora lo voy a preparar de rajas. Así es, de rajitas con elote, guisadas en jitomate con cebolla. Ay, Dios mío, esas sí se me antojan muchísimo, ¿saben por qué? Porque creo que quedaron súper picositas. A esta también le voy a agregar una barra de queso. Al igual, la voy a cerrar con cuidado. Vamos a cerrarla con cuidado. Y vamos a doblar. Al igual lo vamos a doblar así, vean. Y ahora lo vamos a hacer hacia este lado. Y doblamos hacia adentro. Y así es como van quedando nuestros tamalitos. Bueno, pues ahora yo ya lo voy a poner
poner en esta olla porque no son muchos, entonces no voy a utilizar la vaporera. Como ven, también tiene esta cosa, la base. Ahora lo que voy a poner es ponerle un poco de agua, como les dije, es caliente. Me voy a guiar por la base. Donde la base termine, hasta ahí lo voy a dejar. Le falta un poquito más. Como les dije, es caliente para que esto comience a hervir muy rápido, perdón. Ahora, déjenme les cuento algo. Hay muchas personas que les ponen una moneda para que esta brinque y a la hora que ya no brinca es porque el agua ya se terminó. Bueno, pues no, yo no voy a hacer eso. Voy a estarlos chequeando o checando pues seguido. Ahora lo que voy a hacer es nada más acomodarlos así apretaditos uno con otro y pues eso ya va a ayudar para que no se vayan a desbaratar. Como ven, así los voy a ir armando todos, juntándolos y pegándolos aquí, uno tras otro. Y como la olla pues queda un poquito grande, ahorita les voy a decir, más bien, los tamales quedan un poquito grande para la olla, ahorita les voy a decir cómo lo voy a solucionar. Bueno, pues ya los acomodé y como les digo, quedaron un poquito salidos de la olla, vean. Se alcanzan a salir, los puse un poquito de lado, pero eso no es suficiente, así que lo que voy a hacer es ponerle de las mismas hojas que me sobraron, le voy a ir tapando. Lo voy a ir tapando poco a poco, así hasta cubrirlos por completo. Bueno, ya después la acomodé así, le tapé con esas hojitas. Ahora para mayor seguridad de que no se vaya el vapor, le voy a agregar aquí un papel aluminio. Lo voy a apretar para que no se le salga el vapor. Y esto nos va a ayudar a conservar el calor mucho más rápido, se van a cocer los tamales. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la tapadera y llevarlas a la lumbre. Y pues ya aquí en la estufa, como les digo, las voy a dejar por 40 minutos y voy a venir a revisar. Con este papel y todo esto que ya quedó súper pegaditos y no va a salir nada de vapor, bueno, pues me va a ayudar para que se cosan mucho más rápido. Y entonces pues ya, eso es todo, amigos. ¿Qué les dije? Que hacer tamales es rapidísimo. Nada más ya el chiste es de que uno se queda con la idea de que hay que hacer tamales. No, es súper rápido. Hay que organizarse un poquito en la cocina y eso te va a ayudar a agilizar las recetas que quieras hacer. Bueno, pues ya terminé. Yo ya aquí tengo mis 2 ollitas. En total salieron 35 tamales. Entonces, con 2 kilos de masa, pues se completaron 15 tamales y muy rellenitos, muy bonitos. Pero, bueno, pues ya eso es todo. Vamos a dejarlos aquí que se cosan por 40 minutos y regresamos. Bueno, pues ya vamos a checar a ver qué tal ya están. Ya pasó 40, 50 minutos. Se me fueron 10 minutitos. Se me fueron nada más 10 minutitos. Pero está bien, yo ya les apagué. Vean, cuando ya sabemos que nuestros tamales ya están, déjenme le abro un poquito más aquí. Vean cómo se separa la masa de ¡ay! Sí está caliente. Se separa la masa de la hoja. Entonces eso nos indica que los tamales ya están. Vamos a dejarlos aquí reposar para servirlos. Bueno, pues aquí ya Cristina está súper lista para probar los deliciosos tamalitos. Y pues a ver cuál va a agarrar. ¿Cuál prefieres, Cristi? Uno de rojo. Un rojo. A ver, muéstrales cómo se despega fácilmente la hoja. Pues nada más se abre así. Vean, cuando ya se despega tan fácil la hoja es porque nuestro tamal ya está súper cocidito. Qué suavecito, la masa está súper cocidita y quedaron así grasositos, sabrosones. Bueno, pues ahora vamos a que Cristi pruebe. Está muy caliente y Cristi va a esperar a que se enfríe. Mira, ahí está la Sari. Hola, bebé. La Sari está ahí con su trompita. Se ven deliciosos. ¿Qué tal saben, Cristi? ¿Te gustó? La carne sí está como rica porque no está seca. Deja probar el mole. A ver, prueba el mole. Sí, está rico. Bueno, amigos, pues esto es todo, nuestra receta de hoy, tamales de todos sabores. Así que, pues si te gusta mi receta, déjale ahí un like y pues comparte mi receta de hoy, tamalitos para celebrar nuestras deliciosas fiestas